El extraordinario. Extraordinario. Bueno, bienvenido. Mi nombre es Alberto Samid. Vamos a hacer una nota con respecto a cosas que han pasado hace un tiempo atrás. Así que estoy a su entera disposición. Pregunten lo que quieran. Estamos a 65 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en Cañuelas, a metros de la Ruta 3. Esta ruta une a la cuenca pampeana de mayor producción ganadera con el barrio porteño de Mataderos, donde antiguamente se faenaban las vacas, y el mercado de Liniers, donde se distribuye la carne. La Ruta 3 además atraviesa La Matanza, la zona más poblada de Argentina, donde se dice que quien gana las elecciones gana el país completo. Esta ruta condensa en 3.000 kilómetros la política, la economía y la cultura argentina, casi tanto como la pelea Samid-Viale. Y a metros de esa ruta nos encontramos en el living de Alberto Samid, que nos recibe con las tranqueras abiertas, bandejas de asado y gaseosas nacionales, para hablar 20 años después de su pelea con Mauro Viale. Y fue un hecho muy trascendente. No para mí, yo te juro, para mí fue una pelea más, pero yo vi que en la sociedad fue un hecho muy trascendente. Dicen que en este país es imposible aburrirse. Vivimos en una eterna ficción, en un show constante con personajes imposibles, momentos épicos y frases inolvidables. Pero, ¿qué hay más allá de la superficie? Bienvenidos a Efecto Iceberg, donde nos sumergimos en aquellos recordados sucesos argentinos de la televisión y la cultura popular para analizarlos a fondo. Mi nombre es Luquita Rodríguez y junto a especialistas e investigadores nos meteremos en las profundidades de los grandes momentos de la cultura pop argentina. Efecto Iceberg, Samid versus Viale, la pelea histórica, episodio 2. Mucha gente lo quería fajar, muchos me dijeron, esa mano que le pegaste iba a la mía también. Sí, la mano fue buena, hizo crack. Vos sabés que fue fuerte, te lo juro, yo lo escuché, ¡prac! ¿Viste? Me moví la carretilla, el hijo de puturo, Alberto Samid peleaba de visitante y contra un rival duro. Aún así, con la mirada perdida en el campo, recuerda con orgullo su performance pugilística. Y yo como aprendí boxeo, él me tira y yo se la paro con esta mano, no sé si vos ves. ¿Viste? Se la paré. Los boxeadores te paran, ¿viste? La paré bien esa piña que me tiró él. Mauro, por su parte, sabía taekwondo. Él dice que también practicaba taekwondo y qué sé yo. Me tiró 3 o 4 patadas. Las erró todas, pero bueno. De lo que Samid no tiene dudas es de quién ganó esa pelea. La gané yo. Se cayó 3 veces. A la tercera caída no puede pelear más. A la tercera caída, viste que se cayó 3 veces. En el capítulo anterior analizamos detalladamente lo que sucedió durante la pelea. Pero eso solo fue la punta del iceberg, porque la pelea no empezó en el estudio de televisión. Solo puede explicarse a través de los acontecimientos previos que llevaron a eso. Es momento de empezar a sumergirnos. Me llama la hija de Mauro Viale, creo que era la hija, y me dice, mire, escúcheme, dice Mauro Viale, si usted viene al programa. Y yo no quería ir porque yo veía los programas. Él le daba 50 pesos a Farjá, iba y le pegaba un carterazo a otra señora, y venía un policía y lo hacía pelear con otro. Y cuando entraba un tercero para separar, él decía, no, vos no te metás. Lo hacía todo a propósito. Para verlo desde afuera era bárbaro, pero para ir al programa era horrible. Entonces, yo me gustaba verlo de afuera, como todo, pero ir al programa ni loco. Lo primero que hay que recordar es que en esa época, Samid todavía estaba lejos de ser el personaje mediático que bailaba por un sueño en el programa de Tinelli o visitaba el living de Susana Jiménez. Entonces, ¿por qué Mauro lo quería en su programa? Y yo le dije, ¿para qué quiere? ¿De qué quiere hablar? Lo segundo que hay que recordar es la fecha exacta de la pelea.
10 de enero de 2002. Samid y Viale se encuentran en ese estudio solo 20 días después del levantamiento popular de diciembre de 2001. Estábamos en época de crisis. No hace falta saquear ningún supermercado para demostrar al presidente que la gente necesita estar bien. Basta de ajustes, basta de fondo monetario, basta de todo. Ahora que tiene que gobernar la gente. Están llevando toda la guita del país afuera. Acá no hay ni derecha ni izquierdas, es la patria que vomita toda la corrupción que ha tomado nuestra nación. Sí, porque sí, la gente se juntó y salió y estamos todos acá tratando de ver si alguien se da cuenta y podemos hacer una Argentina mejor con una perspectiva para nuestros hijos. Veníamos de una ola de saqueos, de la declaración de estado de sitio por parte del presidente Fernando de la Rúa y de un verano en el que murieron decenas de personas. La policía está entrando por las calles laterales. Estamos abriendo para observar los enfrentamientos. Para enero de 2002, de la Rúa ya se había escapado en helicóptero de la Casa Rosada y Argentina había cambiado de presidente 5 veces en 10 días. Y bueno, y llegó Duhalde, que se dio cuenta que había que devaluar. Anticipo de Crónica TV: desde el miércoles oficialmente el dólar se cotizará a $1.35. Duhalde terminó con el modelo de convertibilidad en el que el peso valía igual que el dólar. Después de una década, en Argentina se volvía a hablar de inflación. Devaluó el 4-1 y nos dio, a todos los que producíamos, nos dio una aliviada bárbara. Y a mí me invitan porque sabían que yo estaba contento. ¿Por qué era tan importante invitar a un programa de televisión prime time a un empresario frigorífico en un momento tan tenso? Por esta razón. De la carne, para nosotros los argentinos es algo muy importante. Y siempre me convocaban para hablar de los precios, de la carne, cómo lo veía y bueno. Los argentinos somos los principales comedores de carne del mundo. Estábamos comiendo 75 kilos de carne por habitante por año, lo cual era un disparate. Hoy comemos menos de 50. Matías Longoni es un periodista especializado en el campo y recuerda a la pelea como un hecho de la realidad argentina. Recuerdo haberla visto y recuerdo que me llamaba la atención uno de los personajes que intervenía en la pelea, que era Samid, ¿no? Porque lo había investigado, había tenido algún vínculo con él años anteriores, básicamente por su condición de matarife, de faenador de hacienda, y porque ya muchos ganaderos lo ponían como arquetipo de los malandras de la carne. A lo largo de su carrera, Longoni investigó de cerca cómo fue que Alberto Samid se convirtió en el rey de la carne. En realidad no viene una familia de campo. Ellos compran campo, ellos vienen del negocio de matarife, que es un negocio muy particular. Son dueños de vacas que alquilan un frigorífico para hacer el servicio de faena. Es una figura muy popular en el negocio de la carne. Tuve 3 generaciones atrás mío, mi papá, mi tío y mi abuelo. Nosotros estamos en la carne de 1924 y fue el primer camión que hubo de la carne, lo compró mi abuelo en 1924, un Federal. Yo todavía lo tengo. Mi abuelo siempre nos decía a nosotros: para vivir 8 horas, para progresar 13, 14 horas por día. Bueno, nosotros de chicos con mi hermano siempre trabajamos 14, 15 horas por día y fuimos recontra profesionales y siempre hicimos lo mismo. Como dicen los judíos, siempre golpeamos el mismo clavo. La familia Samid viene especializándose en eso desde hace mucho. Desde sus orígenes, cuando era joven y la gente lo ubica en Ramos Mejía y en esa zona de influencia, era el que invitaba a los asados a los partidos de fútbol, muy campechano, muy amigo de sus amigos. Mucha gente lo recuerda muy bien en el barrio. Pero ese es su origen, el conurbano puro. Un auténtico varón del conurbano, con su reconocimiento, sus amigos y sus enemigos. Y después, mucho tiempo después, con las ganancias de eso, compran campos en La Pampa, de donde se proveen de hacienda. En esa línea que es la Ruta 3, que es la principal fábrica de terneros de la Argentina.
Después se involucra con el campo y empieza a aparecer en el mercado Liniers, en los lugares donde operaban. Lo ponen como arquetipo y ya le empiezan a caer todo tipo de denuncias, hasta de abigeato, de robo de hacienda. Él, cada vez que desaparecía un camión jaula, le echaban la culpa a él. Todos decían, termina faenado Cañuela. Pero eso no lo puedo probar y no tengo certeza. En Argentina, el negocio de la carne es emblemático, por lo que siempre fue codiciado y centro de disputas. Obviamente son lógicas que están fuera del alcance nuestro. De hecho, todavía hoy, 20 y pico de años después, los matarifes están discutiendo muchísimas cosas de modo más que violento. Hay frigoríficos incendiados o sindicalistas apaleados. Siempre te viene alguna noticia de eso. Y en este contexto, Samid, autoproclamado rey, se convirtió en un personaje icónico de la carne argentina. Ahora, sus negocios, entre lo rural y lo urbano, siempre al filo de las normas, estaban a punto de entrar al show de la televisión argentina. Para siempre. 20 años después, en el living de su casa, con la televisión prendida y las vacas en el jardín, Samid recuerda. Me llama la hija de Mauro Viale, creo que era la hija, y me dice, mire, escúcheme, dice Mauro Viale, si usted viene al programa. Mi papá dice que usted defiende la devaluación y quiere discutir ese tema. Ah, bueno, si es por este tema yo voy. Y bueno, y así fui. Vamos a empezar a interpelar, si me permite la palabra, el señor Alberto Samid, que hace mucho que no va a televisión y que vino por la cara. ¿Usted quería venir a decir algo en especial? Lo que Alberto Samid no sabía cuando finalmente aceptó la invitación era que estaba por ganarse un enemigo nuevo. Es capaz de todo por un punto de rating. Mauro tiene como religión el rating y la planilla de Ibope como la Biblia. Cuando quiere algo lo quiere y tiene que ser como quiere él. Un pionero de la TV bizarra que inventó un mundo propio. Es un obsesivo trabajando. Pero que a veces llega demasiado lejos. Te puede gustar o no, lo podés odiar o lo podés adorar. Muchos dicen que Viale nació en la televisión. Lo que sí es seguro es que antes de la pelea ya llevaba mucho tiempo ahí. Más de 30 años, y se notaba por cómo se movía, cómo hablaba y cómo se dirigía a sus invitados. Ese Mauro era un Mauro del mediodía que le hablaba a las señoras, que le hablaba a las personas que estaban en su casa, y las personas que estaban en su casa en el comienzo de los 90s eran señoras. El periodista Alejandro Ceselovsky es especialista en la Argentina mediática. Entonces, él les vendía, como se vende productos televisivos, una televisión muy escatológica, muy popular, porque Mauro apelaba a nuestra condición más miserable y lo hacía con mucho talento. Aquí en la tierra hay un señor medio psicólogo y confesor que trabaja en la televisión. Es periodista de profesión y preguntando sin discreción bate siempre récord de audición. Es el conductor de una televisión que corrió los límites, inventó nuevos. Todos se pelean, sacan conclusiones, después vienen otros con otras versiones. Aquí en la tierra la discusión mantiene en vilo a la población. ¿Quién es quién en la confusión? Yo creo que él era un formidable animal de televisión. Había comprendido desde el comienzo que si la televisión no es exitosa, no es. Televidentes, un caso sin precedentes. Así era la experiencia de Mauro Viale al mediodía, como nos canta Rudy Chernikov. ¿O no? En 2001, unos meses antes de su pelea con Samid, en una entrevista con Polino, Viale dejó en claro su posición sobre cómo tenía que ser el periodismo en esa época. Por favor, gracias por invitarme. ¿Qué personaje sos vos? ¿Sí? ¿Te parece? La gente de la 1:30 quiere personajes. Y se ¿Sí? para un poco con los bombazos de Estados Unidos, el programa es muy fuerte. Y así lo dice el rating, sube cuando vienen personajes. ¿Sí? Él era un enfermo del rating. Él lo que buscaba en el programa era que por la cucaracha le cantaran que el número estaba subiendo. Punto. Y si estaba con algo que funcionaba, te podía hacer durar 45 minutos
Nico Lantos recuerda a Viale de primera mano porque fue su panelista en televisión. Era como un perro cuando se agarra una botamanga de un pantalón, ¿viste? No lo soltaba más. Si yo ahora me pongo a llorar acá, a vos te va a subir el rating. Sí, llorar. El periodismo de Viale era de pura televisión. Conocía como nadie ese lenguaje y era exigente con sus colegas. Faltaban 3 minutos para entrar al aire, 2 minutos. Y él se me acerca y me dice, Lantos, yo te leo a vos, sé que tenés mucha data y que escribís muy bien, pero esto es tele, me dice. La cámara te va a enfocar y vos tenés que decir 3 frases. Sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado y la cámara se fue a otro lado. Viale dirigía a sus panelistas y al set de televisión como si fuese una orquesta. La tenía muy clara en ese sentido. Era un tipo que entendía la televisión, como se dice que Charlie tiene oído absoluto. Yo creo que Mauro tenía tele absoluta. Es también un hombre que hizo del confrontamiento su sello personal. Él era capaz de decir algo en lo que no estaba convencido, o incluso algo que estaba en las antípodas de lo que él creía, si él pensaba que diciendo eso iba a gatillar por parte del entrevistado de turno una respuesta interesante que le hiciera levantar el programa. Digamos, él jugaba mucho y muy bien abogado del diablo. Mauro era un abogado del diablo permanente como entrevistador y eso lo volvía interesante. En una entrevista para La Nación Más, su hijo Johnny Viale reconoce el gran showman que era su padre. Él descubre el show periodístico, que yo creo que le criticaron mucho injustamente, porque él convierte temas policiales, como era el caso Coppola, en temas populares. Él populariza temas que eran aburridos para la gente. Si nunca viste un programa de televisión conducido por Viale hace 30 años, cerrá los ojos e imagínate. Llegás al mediodía del trabajo de la facultad, te sentás a la mesa con un plato de comida, prendés el televisor de tubo y te encontrás con esto. Prostituta, Bueno. ¡Ay! Otra vez. ¿Qué tiraste, prostituta? Pará. ¡Te mato! No me mato. ¡Prostituta! Drogadicta de mierda. Yo no soy drogadicta, que no haga análisis ahora. Si soy drogadicta, si me sigo drogando. ¡Prostituta! Te voy a mandar presa, hija de puta. Voy a ver todas las grabaciones que tengo yo de vos. La gente que me quiere presentar ella, porque es una madame de verdad. Y mañana van a escuchar, Pará. ¿Qué dijiste vos? ¡Vos, hija de puta! No, eso no. Porque Mauro, además, siempre hizo programas con poca guita. Con muy poca guita. El tipo era un obrero de la austeridad y de la escasez. Con el país quebrado, lleno de huelgas y sin presupuesto, Viale igual se las arreglaba para mantenerse relevante. Mauro está en el comienzo del panelismo argentino. Mauro es de los primeros tipos que entiende que traer invitados gratis, pagándoles el auto, es una televisión de remises. El panelismo triunfa por una cuestión presupuestaria, exclusivamente. No triunfó por una cuestión artística, ni narrativa, ni simbólica, ni nada. Presupuestaria, porque hacer programas con panelistas es más barato y la televisión se fue empobreciendo año a año. Todo tiene que ver con todo. De la crisis económica, social y política, Viale hizo noticias. De la pobreza estructural, Viale hizo un estilo. La televisión muestra belleza, muestra riqueza, y cuando muestra algo que no es belleza y no es riqueza, lo muestra en función de esa belleza y de esa misma riqueza. De ese estilo, Viale sacaba a sus invitados. Él tiene invitados pobres, con camisas chemea, Samir, a la panza. Él tiene invitados vulgares, de a pie, gente corriente. Y es así como el 10 de enero de 2002, estos dos personajes se encontraron en un estudio de televisión donde a los pocos minutos de salir al aire ya se presagiaba el desenlace. Guarde energía para dentro de 5 minutos que le prometo que las va a necesitar. ¿Puede ser? No me mire con esa cara. Que es así. Usted vino a poner la cara, póngala ahora. Pague los impuestos. Pague los impuestos. Yo fui preparado para ese tema que me dijo la hija de él que quería hablar de la devaluación. Yo llevé un montón de datos positivos de qué pasaba con la devaluación.
Y no, cuando me encaró a mí, después de tenerme 20 minutos sentado, dice, Samid pagó los impuestos. Todo el pasado de Samid y su preparación para ir al programa quedaron lapidados bajo el pague sus impuestos, la frase con la que Viale ataca primero. Pero, ¿de dónde viene esto? Samid cobró relevancia nuevamente en la agenda pública porque lo denuncian como cabeza de una organización ilícita que había evadido impuestos a la AFIP por más de 110 millones de dólares. La Dirección General Impositiva está enfrentando situaciones de evasión que no son el resultado únicamente de una actitud individual aislada, en donde el denominador común es el señor José Alberto Samid. Aparecían empresas fantasmas, se ponía al frente de empresas a testaferros insolventes, encargados... Hacía años que Samid era perseguido por ese tema. ¿Usted no es dueño o controla el frigorífico Faraón? No, no. ¿Usted no es dueño del frigorífico Unión del Sudoeste? No. Le dije que el único dueño soy del frigorífico Morón. El señor Julio Méndez, el 6 de julio del 96, hace muy poquito, declaró, y eso figura en el diario La Nación, que es socio suyo. ¿Socio mío? Sí, señor. No tengo socio yo. En cada nota, programa de radio o televisión, una y otra vez, su apellido era sinónimo de evasión fiscal. Bueno, la AFIP nació por culpa de Samid de algún modo. AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos. Tuvo su origen en esta pelea, en el intento de fortalecer los organismos nacionales de control para dar batalla contra esta subeconomía en el conurbano. Y el ícono de ese movimiento de empresarios era Alberto Samid. Los que operan en la economía negra y no cumplen sus obligaciones impositivas y previsionales, le están robando a toda la sociedad. A pesar de las denuncias y exposición mediática, Alberto Samid nunca se quedó sin responder con su propia visión de los hechos. ¿Sabés qué pasó conmigo? Yo te voy a explicar. Yo había logrado lo que no logró nadie nunca en la carne. Nunca nadie. Yo hacía el trabajo de 5 empresas y cobraba por una. Yo tenía las vacas en los campos míos engordando. Tenía camiones jaula que transportaban, que son otra empresa, que las llevaba al frigorífico. Y el frigorífico era mío. Faenaba las vacas ahí y las cargaba, se cargan camiones de Mediarreses. Los camiones de Mediarreses eran míos. Y las llevaba a las carnicerías, que era la lonja, que también eran mías. Todo esto que te nombré yo, lo hacen 5 o 6 empresas. Está el que cría las vacas, el camión jaula, el dueño del frigorífico, el dueño de los camiones de Mediarreses y las carnicerías. Bueno, yo hacía todo. Entonces, según el propio Samid, el éxito económico de su negocio que tantas sospechas y denuncias acumulaba se debía a unificar toda la cadena de producción. Yo había eliminado totalmente toda la intermediación de todo y podía vender la carne al precio que yo quisiera en relación a los demás. Y yo no es que ganaba por ganaba por uno nada más. Yo cubría los gastos y ganaba un poco y me iba bien y no quería saber más nada. Entonces, todos me bombardeaban a mí. A pesar de que ya habían pasado años desde el inicio de los problemas impositivos de Samid, ese seguía siendo su talón de Aquiles ante cualquier show mediático. Y, como analizamos antes, Viale era un especialista en puntos débiles. Pague los impuestos, déjese joder. Ya los pagué. No, pague los impuestos, que debemos 70 millones de dólares. Y usted a ver si sabe cómo se llama. Pero pague los impuestos. Pero a no ver si pago sabe los cómo se impuestos. llama un día. Pero usted debe como 70 millones. Durante más de 2 décadas, el tape original de la pelea entre Mauro y Samid permaneció guardado e inaccesible para el público. Lo que circulaba en YouTube, lo que vimos todos, esos 2 minutos con 20 segundos, eran apenas fragmentos. Pero hace pocos meses, finalmente, el Canal América decidió desclasificar los archivos. Enseguida lo voy a presentar y lo acusa. Yo le digo la verdad como son las cosas. Y lo acusa a la DGI a usted de ser un contrabandista de millones de dólares. No, usted está muy mal informado. No, yo no lo voy a ver el informe. Si fuera un periodista informado, bueno, sabría que dijo ¿cuánto la hace que me conoce usted? Hace mucho tiempo. La entrevista completa dura 22 minutos y nos permite entender muchas cosas. Como por ejemplo que el ambiente estaba caldeado desde el principio. Viale empieza a provocar en el minuto 0 y enseguida le pega donde más duele.
fugó. Sí, puede ser que también los evasores, como usted. Sí, pues, no, como yo no, porque... Estaba procesado usted. Sí, pero yo fui sobreseído. 70 millones, 90 Usted millones. también fue procesado. No, yo no fui procesado. Sí, fue procesado usted. ¿Por qué Y después fue sobreseído. ¿En qué? Tenemos el mismo abogado. ¿Yo procesado en qué? No tengo ninguna... Samid empieza a perder la paciencia y todavía faltan más de 15 minutos de programa para los golpes. Vamos a separar las cosas. Usted aparece como indecente y yo no. ¿Usted qué me trajo acá? ¿Para castigarme a mí? No, yo no quiero ¿Usted quiere hacer castigarlo. ranking conmigo, usted? No, pero como usted discute en un ¿Usted absurdo... qué vino? Usted cuando me llamó quería hablar del país. No, querido, yo quiero hablar del país, pero quiero diferenciarme de usted. Usted aparece como indecente y yo no. Primera cosa. Luego de todo un bloque al aire, de idas y vueltas, acusaciones falsas o verdaderas y con chicanas previamente planificadas, el rating está en lo más alto del momento. El número más preciado, lo que Mauro Viale desea, está en su momento más alto. Y a partir de ahí es lo que ya conocemos. Samid se levanta y amaga con retirarse. Porque con Samid se le va el número. Lo pierde. Se va Samid, se va el número. Mauro es un tipo muy decidido a ir por ese número. Es un cazador, es un hunter del número. ¿Se anima a contestarme la última? Sí, yo me animo a contestar lo que usted quiera. ¿Seguro? Sí, seguro. Ahora lo sabemos. Ya llevan más de 20 minutos. Samid ya está agotado. No está acostumbrado a las cámaras. Viale lo acorrala en el rincón. Mauro construye la aparición de la punta del iceberg. Usted avaló... No descalifique. Usted avaló la bomba Lamia. No, no puede ser semejante barbaridad. Y abajo había de todo, pero si abajo hay de todo y no se ve la punta, no hay iceberg. En el próximo episodio... El primero que me fui yo, cuando me di cuenta que iba a traicionar al país. Se puede interpretar de varias maneras, o que Menem traicionó al país o que usted traicionó a Menem. Sí, Mauro Viale sintió que Samid era un representante de eso, se equivocó. Todo el preconcepto de ese Mauro más oscuro, más vinculado con lo que ahora se le dice las cloacas de la democracia, con los servicios de inteligencia. Seguiremos buceando hacia el fondo del iceberg. Tenés que tener principios, si no tenés principios no servís para nada. Estoy seguro que sabía muchísimas cosas sobre el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel, sobre todo, que es cuando él estaba ahí, que no son las que sabemos todos. Es decir, le comunican a la CIDE para que me digan a mí, a los efectos de dar la información, de que se atribuyó el atentado un grupo terrorista. Gracias por la primicia, señor presidente. No, al contrario. Y si Samid a lo mejor se siente enfrentado a un Mauro Viale o algo parecido a Mauro Viale o a un judío argentino, yo digo, guarda, abramos esto, abramos este tema porque no es tan direccional como parece. Todos estamos un poco prisioneros de todos esos discursos y esa historia. Hoy te parás y un tipo en la tele te vuelve a decir judío de mierda. Me vuelvo a pelear. No estoy arrepentido de haber peleado con Samid. Si hay que agarrarse a piñas, que agarrarse a piñas. Al fondo de esta pelea histórica. Es un conflicto muy largo, digamos. 80 años de conflicto hay. Entonces seguro que hay, por lo menos algún trasfondo histórico tiene que haber. Trasfondo histórico tiene que haber.